Días compañeros, somos el equipo 1 y presentaremos el tema de mitosis. La mitosis es un proceso fundamental que rige el crecimiento y la producción de células, pero empecemos hablando del ciclo celular. Como dijo Rudolf Virchow, un renombrado patólogo alemán en 1858, omnicélula es célula, que se traduce como cada célula proviene de otra célula, que se convirtió en el concepto fundamental para la teoría celular. Esta declaración lleva un mensaje crucial sobre la continuidad de la vida. Podemos resumir el ciclo celular como una serie ordenada de eventos que involucran el crecimiento de la célula y la división celular, produce dos nuevas células hijas, o cuatro en el caso de la meiosis. El ciclo celular es el proceso por el cual una célula crece, replica su ADN y se divide en dos células hijas idénticas, en el caso de la mitosis. Es un proceso altamente regulado que asegura que cada célula hija reciba una copia completa y precisa del ADN de la célula madre. El ciclo celular está regulado tanto por señales extracelulares como por señales internas. Las señales extracelulares, como los factores de crecimiento, pueden estimular las células para que entren en el ciclo celular. Las señales internas, como la disponibilidad de nutrientes, también pueden afectar la progresión del ciclo celular. Las células en camino hacia la división celular pasan por una serie de etapas de crecimiento, replicación del ADN y división cuidadosa y programada que produce dos células genéticamente idénticas. El ciclo celular tiene dos fases principales, la interfase y la fase M o mitótica. Este tipo de replicación se da en la mayoría de células y consta de cuatro procesos coordinados. Estos son crecimiento celular, replicación del ADN y distribución de los cromosomas duplicados de las células hijas, y división celular. Ahora hablemos acerca de la mitosis. La mitosis ocurre en células somáticas, que son todas las células del cuerpo excepto las células reproductivas. El ciclo celular se divide en dos fases principales, la interfase y la mitosis, o M. La interfase es la fase más larga del ciclo celular y se divide en tres subfases, G1, S y G2. G proviene de gap, de salto o brecha. G1 es la fase en la que la célula crece y se prepara para la replicación del ADN. S, síntesis, es la fase en la que la célula replica su ADN. G2 es la fase en la que la célula se prepara para la mitosis. La mitosis es el proceso por el cual una célula se divide en dos células hijas idénticas. Se divide en cuatro fases: profase, metafase, anafase y telofase. Cada uno de estos pasos está regulado por algún factor de crecimiento externo al cual la célula debe estar monitoreando. Algo a destacar de la mitosis es que la única fase visible es la citocinesis, la más destacable. Sin embargo, la duración de la mitosis y la citocinesis es relativamente corta, solo constituyendo alrededor de una hora en promedio, mientras que la mayor parte del ciclo celular, 95% de él, transcurre en la interfase. La interfase es el periodo durante la célula necesita prepararse para replicar su ADN. Dentro de la interfase, los cromosomas se condensan y se distribuyen uniformemente por todo el núcleo, lo cual da como resultado una apariencia uniforme. A nivel molecular, la interfase es el momento en el crecimiento celular y la replicación del ADN ocurre consecutivamente. El crecimiento celular tiene lugar de manera constante durante la interfase. La síntesis del ADN, por otro lado, ocurre solo durante una porción específica de la interfase, la fase S. Se divide en tres etapas: G1, primera brecha o gap; S, síntesis de ADN; y G2, segunda brecha. Durante la fase G1 la célula crece y acumula los componentes básicos del ADN cromosómico y las proteínas asociadas, así como suficientes reservas de energía para completar la tarea de replicar cada cromosoma en el núcleo. Durante la fase S, la replicación del ADN da como resultado la formación de pares idénticos de moléculas de ADN, o cromátides hermanas, que están firmemente unidas en una región centromérica. El centrosoma también se duplica durante la fase S. Durante la fase G2, la célula repone sus reservas de energía y sintetiza proteínas necesarias para la manipulación cromosómica. Algunos orgánulos celulares se duplican y el citoesqueleto se desmantela para proporcionar recursos para la fase mitótica. Puede haber crecimiento celular adicional en la fase G2. En general, podemos resumir que el ciclo de división de las células eucariotas se compone de cuatro fases distintas: G1, S, G2 y M. La fase M implica la mitosis y suele seguirse de la citocinesis o la división de la célula. Durante la fase mitótica o fase M, la célula divide su ADN y citoplasma para formar dos células nuevas. En pocas palabras, la célula distribuye las dos copias de su material genético o cromátidas entre dos células hijas. La fase M consta de dos procesos distintos, la mitosis y la citocinesis. En la citocinesis, el citoplasma de la célula se divide, dando como resultado la formación de dos células nuevas. Esta etapa tiene una duración aproximada de 30 minutos. La célula divide su ADN y su citoplasma para poder formar dos nuevas células.
En otras palabras, la célula distribuye las dos copias de su material genético entre sus dos células hijas. La fase M consta de dos procesos distintos, la mitosis y la citocinesis. En la mitosis, el ADN nuclear de la célula se condensa en cromosomas visibles y es separado por el uso mitótico, una estructura especializada hecha de microtúbulos. En la citocinesis, el citoplasma de la célula se divide, dando como resultado la formación de dos nuevas células. Esta fase tiene una duración aproximada de 30 minutos. Ahora empezaremos a describir las etapas de la fase M o mitosis. Comenzamos con la profase. El ADN se condensa para que sea menos susceptible a romperse durante el movimiento a través de la célula. Al hacerlo, la mayor parte del ADN se vuelve transcripcionalmente inactivo. Los centrosomas se mueven desde su posición original cerca del núcleo hacia los lados opuestos de la célula para establecer los polos del uso mitótico. El uso está formado por microtúbulos que se originan en los centrosomas. Durante la metafase, el núcleo se disuelve y los cromosomas de la célula se condensan y se mueven juntos, alineándose en el centro de la célula en división. En esta etapa, los cromosomas se pueden distinguir cuando se observan a través del microscopio. Anafase. Tómeros se dividen y las cromátidas se separan. Los cromosomas se mueven a los polos opuestos del uso y los polos del uso se separan. Telofase. Los cromosomas se agrupan en los polos opuestos del uso. Los cromosomas se dispersan. La envoltura nuclear se ensambla alrededor de los grupos de cromosomas. Se reforma el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico. Las células hijas se forman a través de la citocinesis. Después de pasar por la citocinesis, se puede decir que el proceso de mitosis ha concluido, ya que hemos terminado con dos células hijas. La mitosis es un proceso fundamental utilizado por la mayoría de las células somáticas en un organismo para someterse a la citocinesis, generando finalmente dos células hijas genéticamente idénticas. Esta división es esencial para varios propósitos, como la proliferación celular, reparación de tejidos y el reemplazo celular. Es una ocurrencia regular en organismos eucarióticos, así como plantas y hongos. La importancia de la mitosis radica en su capacidad para mantener la integridad genómica, ya que produce células que son réplicas exactas de la célula original. En los organismos multicelulares, la mitosis juega un papel fundamental para facilitar el crecimiento, la regeneración y el desarrollo. Por el contrario, en los organismos unicelulares sirve como mecanismo reproductivo. Ahora comenzaremos con la explicación de la práctica de laboratorio. Objetivo de la práctica: caracterizar las fases de la división mitótica en células de tejido meristemático de una preparación temporal con base a los diferentes eventos que presenta cada una de ellas. Materiales usados en la práctica. Por grupo: raicillas de cebolla en líquido fijador ablandador, caja de portaobjetos y cubreobjetos. Material por equipo: microscopio compuesto, carmín acético, el colorante, papel filtro, agujas de disección, lámparas de alcohol y navajas. Desarrollo experimental. Cortaremos el tejido meristemático de la raíz de la cebolla de 1 a 2 milímetros, ya que este tejido se encuentra en constante división mitótica. Colocaremos los fragmentos del tejido meristemático recién cortados en un tubo de ensayo y le agregaremos 1 mililitro de líquido fijador ablandador. Posteriormente, vamos a calentar el tubo de ensayo con lámpara de alcohol por 3 a 5 minutos sin que éste llegue a hervir. Colocaremos los fragmentos del tejido meristemático, una vez siendo tratados en el paso anterior, en un portaobjetos. Le añadiremos una gota de colorante, que es el carmín acético. Trituraremos la muestra con la aguja de disección. Pasaremos el portaobjetos con la muestra ya triturada por la flama varias veces sin sobrecalentar. Revisaremos la temperatura del portaobjetos con nuestra mano. Este no debe de quemarnos, indicando que estamos utilizando la temperatura correcta. Colocaremos un cubreobjetos sobre la muestra y posteriormente vamos a invertir el portaobjetos. El cubreobjetos quedará en posición inferior. Colocaremos la muestra, es decir, nuestro portaobjetos y cubreobjetos, entre dos hojas de papel filtro. Presionaremos fuertemente con el pulgar la zona donde está el cubreobjetos y descubriremos la muestra, es decir, quitaremos los papeles filtro. Posteriormente vamos a observar a seco débil hasta encontrar tejido meristemático. Enfocaremos a seco fuerte y buscaremos las células que están en mitosis. Para poder distinguir las células que se encuentran en mitosis, lo más recomendable es buscar cuando se encuentran en la fase de citocinesis o en alguna de las fases mitóticas que hemos visto en la presentación. De ser necesario, podemos agregar una gota de colorante. Esas serían nuestras referencias y muchas gracias por su atención.